Perfecto, pues bueno, vamos a entrar en el vídeo de hoy. Ya he hecho la introducción sobre lo que vamos a hablar y antes de nada vamos a profundizar en cada una de estas palabras que he elegido muy conscientemente para el título de este vídeo, para tener en cuenta, más allá de la palabra en sí, cuál es el significado etimológico y el significado más profundo que hay en cada una de estas palabras. Cuando nosotros hablamos de el Apocalipsis, lo cual tenemos que partir de la base de que es un término que se ha hablado en todas las religiones y en todas las tradiciones espirituales del mundo, en el cristianismo, en el judaísmo, también en el budismo, en el hinduismo, en el islam, en el taoísmo, en todas las religiones antiguas, en el mayanismo, en los mayas, que es quizás los más conocidos, y en muchas otras religiones paganas, muchas otras religiones muy antiguas. En todas ellas se ha hablado del Apocalipsis y creo que, aunque esto es algo muy relativo, que se podía analizar de forma subjetiva porque hay muchos sitios donde hay guerra, donde hay mucho sufrimiento, pero creo que lo que está sucediendo en un nivel planetario, independientemente de los motivos o las causas o los conductores de toda esta situación, independientemente de todo eso, tiene unas implicaciones que encajan perfectamente con esa definición que se nos daba del Apocalipsis, con todo lo que estamos viviendo, no desde ahora, sino desde hace años. Y todo ese Apocalipsis tiene que ver también con el final de una era, la era más oscura. Vamos a ver también esos ciclos brevemente. Y el inicio de una nueva era. Se habla de la nueva era de Acuario, se habla además también de que en estos tiempos, y ya desde hace mucho tiempo, desde el 2015, están pasando muchos eventos astrológicos que tienen unas implicaciones muy grandes. Por ejemplo, la conjunción que tenemos hoy, o muchas otras cosas que han sucedido que no pasan cada día ni cada cierto tiempo, sino que no pasan durante siglos y que marcan una entrada a una nueva era. Ahora bien, hay que tener en cuenta que esa nueva era de la que hablamos, estamos hablando de ciclos que tienen extensiones muy largas. Venimos de una era de 2000 y pico años y entramos en una nueva era de la cual nosotros estamos, si acaso, viendo los primeros indicios. Y esos indicios, esos primeros cambios que estamos experimentando tienen que ver con el significado que tiene la palabra Apocalipsis más allá de su propio nombre, que es revelación. Y Apocalipsis también significa quitar el velo. Y todo esto tiene que ver con un despertar. Es decir, lo que estamos nosotros viviendo no es más que lo que ya estaba ahí y que simplemente ahora se están quitando esos velos y nos estamos haciendo conscientes, está siendo revelado todo lo que había ahí. Claro, es una situación muchas veces dolorosa o estamos viendo cosas muy grotescas en los últimos años, pero todo lo que estamos viviendo no es algo que esté sucediendo ahora porque sí, sino que podemos tomarlo como cierto o podemos tomarlo como superstición. La realidad es que estaba escrito desde hace muchísimo tiempo, desde hace milenios, y que se hablaba de esta era como la gran revelación y como el fin de una humanidad, el fin de un ciclo. Tenemos luego la palabra también iniciación, y cuando hablamos de iniciación desde un punto de vista esotérico tiene implicaciones muy profundas. La iniciación por sí misma viene siempre precedida de una crisis, y una crisis en realidad significa transformación, el inicio de algo nuevo. Cuando nosotros hablamos de iniciación significa, tal como dice la palabra, iniciarte en algo, comenzar algo. Desde un punto de vista interno, y esta va a ser la tónica de este vídeo, vamos a hacer un análisis de todo esto, no hacia el mundo externo, hacia todo lo que está sucediendo, sino llevando la mirada hacia adentro. Tiene unas implicaciones también muy profundas. Y yo os pregunto a muchos de vosotros, este año o estos últimos años, que observéis vuestra vida hace 15 años y que la observéis ahora, que observéis vuestra vida hace un año y que la observéis ahora,
y que toméis conciencia hasta qué punto, aunque sea doloroso muchas de las experiencias que estamos viviendo, nos estamos transformando y lo que estamos viviendo nos está transformando. Y la pregunta que surge, ¿para qué? ¿En qué nos estamos transformando? Así que vamos a hacer un recorrido por este proceso iniciático y vamos a tratar de dilucidar las implicaciones de esto, no como un concepto o tratar de poner una etiqueta a algo que es una experiencia por la que todo ser humano pasa, sino como un estímulo y también como una luz al final del túnel quizás, o como una guía que nos dé claridad hacia cómo podemos aprovechar y cómo podemos interpretar de la forma más positiva y de la forma más que nos permita extraer de la experiencia lo máximo posible para nuestro crecimiento, para nuestra transformación de una manera lo más óptima posible. Y por último tenemos la palabra nuevo mundo y tiene una gran relación en realidad. Apocalipsis, iniciación y nuevo mundo son una correlación de palabras que nos llevan a esa manifestación y todos a nivel planetario, nos guste o no, y que también se abre esa oportunidad de poder pasar por ese proceso a nivel interno, nos lleva a como es adentro, es afuera, eso que se dice tan a menudo, pero que muchas veces no tomamos como una frase que está muy trillada, pero no tomamos la frase con todas las implicaciones que tiene. Como es adentro, es afuera, significa que lo que estamos viviendo ahora no es más que lo que ya estaba dentro y se está revelando todo eso que estaba dentro, está expresándose externamente para poder trascenderlo, pero esa transformación interna que cada uno de nosotros podemos vivir va a manifestar en su momento también un nuevo mundo fuera. Primero un nuevo mundo interno, un nuevo mundo dentro de cada uno de nosotros. Y esto hay que partir de la base de que somos 8.000 millones de personas y para empezar lo que estamos viviendo, aunque nosotros en ese llamado primer mundo, en ese mundo occidental, lo tomemos como un apocalipsis o lo tomemos como una situación, una gran crisis planetaria, ¿cómo lo estará viviendo aquel que vive en ese país del tercer mundo o que vive en el campo o que directamente no tiene televisión o medios de comunicación? Pues evidentemente lo está viviendo de una forma muy diferente, pero sí que es una invitación a entender que lo que está pasando nos va a llevar a una transformación en un sentido u otro. Y aquello que muchas personas empiecen a manifestar internamente, necesariamente se va a manifestar externamente, y eso no significa que el cambio que vayamos a vivir en el planeta vaya a ser uniforme, sino que, como ya estamos viendo y cada vez más, van a coexistir diferentes realidades. Va a coexistir una realidad que es la que estamos viendo a través de los medios de comunicación, del miedo, de la mentira, de la esclavitud, de la subversión de las ideas. Todo eso que estamos viendo y que aquellas personas que están enfocadas en eso constantemente y están experimentando eso de una manera cada vez más acentuada, van a manifestar esa realidad, pero al mismo tiempo esta gran oportunidad que estamos viviendo en el sentido de que la propia incomodidad de la situación, la propia gravedad de la situación que estamos viviendo nos lleva a desconectarnos de todo eso y nos lleva gradualmente a manifestar una nueva realidad. Esas dos realidades de conciencia las estamos viendo muy polarizadas ya, los que son como se dice, conspiranoicos y los que son o negacionistas y los que son oficialistas o afirmacionistas, pero no es más que el primer paso de una polarización que en realidad lo que va a hacer es separar unos de otros y que por la propia fuerza de este segundo grupo, este nuevo mundo vaya tomando y por la propia belleza de lo que vaya manifestando y la fealdad del otro grupo, cada vez va a extraer más individuos, va a extraer más personas hacia ese segundo grupo hasta que podamos fundar ese nuevo mundo. Y partiendo de la base de que estamos hablando de un proceso iniciático, no simplemente de un cambio de creencias o de un cambio de hábitos, sino de un proceso de transformación interno. Esto, y también está escrito en esa entrada a la nueva era, es lo que se ha llamado el cielo en la tierra, pero el cielo en la tierra en cada uno de nosotros. Y si estás pasando por una situación complicada,
no te quepa duda de que hoy, aún con todo lo que estamos viviendo, existen muchísimas oportunidades, no solamente desde un punto de vista espiritual, aunque en eso nos vamos a centrar sobre todo, sino también desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social, desde un punto de vista de relaciones personales, aunque nos quieran separar. Entonces, es una invitación este directo, esta pequeña presentación que vamos a hacer, a reflexionar sobre todo eso y aportar o a intentar aportar una interpretación positiva, una guía para todos vosotros.